La tradición cuenta que Santiago, hijo de Zebedeo, que junto a su hermano Juan eran discípulos de Jesús, desembarcó en la Bética romana para predicar el Evangelio, llegando hasta el fin del mundo conocido entonces, la actual Galicia. Pescador de Betsaida, formó parte del grupo de los más íntimos de Jesús. Fue testigo de los grandes milagros del Maestro. Estuvo presente en la Transfiguración y acompañó a Jesús en Getsemaní. Regresó a Jerusalén hacia el año 44 y murió decapitado. Según la tradición, sus restos están enterrados en la Catedral de Compostela. La Iglesia lo declaró oficialmente patrono de España en 1630. Junto al Ebro, en un momento de agotamiento en su tarea evangelizadora, recibió la visita y el ánimo de la Virgen que se le apareció sobre un pilar. La Iglesia que peregrina en España ha visto en esta figura su enraizamiento en la primera Iglesia apostólica. Celebrar a Santiago Apóstol es recordar las raíces de nuestra fe, sentirnos parte de una corriente de fe que surge desde los primeros albores de la era cristiana. De ella, hoy nosotros formamos parte. Celebramos la fiesta de Santiago Apóstol, patrono de España, en esta parroquia y dedicada en la diócesis de Alcalá de Henares, aquí en Torrejón de Ardoz. Preside nuestra celebración el obispo de esta diócesis, Monseñor Juan Antonio Rey Pla. Junto a Monseñor Rey Pla también están Álvaro Castro, párroco de esta parroquia de Santiago, y Mauricio Cambas, uno de los sacerdotes que trabajan en esta parroquia. Santiago Apóstol, hoy nos unimos especialmente a la Iglesia gallega Santiago de Compostela, todos aquellos que peregrinan hacia Santiago. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bienvenidos todos a nuestra celebración. Saludamos especialmente a los enfermos y a nuestros mayores que nos siguen desde sus casas. Hoy festejamos la solemnidad del apóstol Santiago, patrono de España y de nuestra parroquia. En su testimonio nos recuerda el Señor que nos pide todo
y a cambio Él lo que nos ofrece es la verdadera vida, la felicidad por la cual fuimos creados. Astro brillante de España, apóstol Santiago, tu cuerpo descansa en paz, tu gloria pervive entre nosotros. Y hoy me complace celebrar con todos vosotros, queridos feligreses de esta parroquia, el aniversario de mi primera misa, 1971. Y hoy hemos de recordar también, como fecha memorable, este 25 de julio, festividad, solemnidad del apóstol Santiago, que el Papa Pablo VI promulgó en 1968 una encíclica importantísima, la Humane Vitae, que pone los pilares para sostener nuestra sociedad. Pues dando gracias al Señor por estos acontecimientos y para celebrar dignamente estos santos misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a vosotros, los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste los primeros trabajos de tus apóstoles con la sangre de Santiago, haz que tu Iglesia, reconfortada constantemente por su patrocinio, sea fortalecida por su testimonio, y que los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo hasta el final de los tiempos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y nos disponemos a escuchar la palabra de Dios que va a ser proclamada en este día. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados; apurados, mas no desesperados; perseguidos, pero no abandonados; derribados, mas no aniquilados; llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues mientras vivimos continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este modo la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también nos resucitará a nosotros
con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Astro brillante de España, apóstol Santiago, tu cuerpo descansa en la paz, tu gloria pervive entre nosotros. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron: podemos. Él les dijo: mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos, y llamándolos, Jesús les dijo: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Marcos Enrique, diácono, ha proclamado el Evangelio, que ahora lleva a besar al señor obispo. Y nos disponemos a escuchar las palabras de homilía de Monseñor Juan Antonio Reich-Pla, que es el obispo de la diócesis de Alcalá de Henares, a la que pertenece esta parroquia dedicada a Santiago Apóstol. Un saludo afectuoso a todos los ministros del altar, particularmente a los sacerdotes que os sirven todos los días en esta querida parroquia de Santiago, que hoy celebramos el titular de la parroquia y a la vez la solemnidad del que es patrono de España. Para vosotros un agradecimiento particular porque hoy ya sabéis que es día laborable y habéis querido venir para compartir la celebración de esta Santa Misa, que es el tesoro más grande que tiene la Iglesia Católica. Hemos pedido en la oración colecta al principio de la misa que por intercesión del apóstol Santiago los pueblos de España se mantengan fieles a Cristo hasta el final de los tiempos. Verdaderamente hoy, como en tiempos del apóstol, España necesita a Cristo y necesita la vigencia del cristianismo en el seno de la Iglesia Católica. Esta es nuestra tradición mayoritaria que ha configurado nuestros pueblos.
Necesitamos a Cristo porque Él, con su gracia, garantiza la dignidad humana y le ofrece un sentido para vivir con esperanza. Es Cristo quien nos garantiza también la bondad del matrimonio y el bien social de la familia, que constituyen la base más sólida de nuestra sociedad y su futuro. Cristo es el único que da respuesta a los interrogantes más profundos del corazón humano. Es Él quien confiere sentido al sufrimiento. Él es quien vivifica nuestra esperanza. Con su muerte nos ha redimido y con su resurrección nos ha abierto las puertas del cielo. Siguiéndole a Él, nuestra vida no está abocada al fracaso, sino a la felicidad eterna. Este es el destino final al que estamos llamados quienes hemos sido incorporados por el bautismo a su muerte y resurrección. La fe en Cristo es lo que ha alentado la unidad de nuestro pueblo y nos ha llevado con auténtico espíritu misionero a evangelizar bajo la guía del apóstol Santiago los pueblos de Hispanoamérica, Filipinas, África y Oceanía. Pero para mantener viva esta fe en nuestro pueblo necesitamos ahora escuchar y poner en práctica la palabra de Dios que hemos proclamado y que podemos sintetizar en estos 3 puntos. En primer lugar, el testimonio de los apóstoles y el martirio de Santiago nos invitan a recuperar el valor y la libertad de la Iglesia para anunciar que la muerte ha sido vencida. Cristo ha resucitado y ha sido constituido jefe y salvador para otorgar a Israel y a todas las naciones la conversión y el perdón de los pecados. De los apóstoles hemos de aprender, pues, a no tener miedo, a ser libres y proclamar a viva voz que hemos de obedecer a Dios que antes que a los hombres, porque solo en Dios y en su amor está nuestra salvación. Obedeciendo a Dios, la Iglesia Católica en España no puede ofrecer simplemente lo que el mundo ofrece. Para eso no hacemos falta. Siendo legítima y necesaria la colaboración con las necesidades de los hombres, nuestros hermanos, lo específico de la Iglesia es anunciar la gracia de Dios, el perdón de los pecados, la salvación que nos alcanza por la oración y los sacramentos, y sobre todo, la vida eterna que nos ha merecido Jesucristo nuestro Señor. Como dice el Papa Francisco, la Iglesia no es una agencia humanitaria, la Iglesia no es una ONG, la Iglesia está enviada a llevar a todos a Cristo y su Evangelio. Del apóstol San Pablo hemos de aprender, en segundo lugar, que este tesoro, que es la gracia de Dios y la salvación, lo llevamos en vasijas de barro para que se manifieste que la gloria es de Dios. Nuestra Iglesia Católica, además de ser libre, necesita ser pobre y humilde, porque nuestra fortaleza está en Dios y en la primacía de su gracia. Como los apóstoles hemos de poder decir, creemos, y esto es gracia de Dios, y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó a Jesús nos resucitará a nosotros. Por eso no nos acobardamos, ni nos asusta la persecución, ni el sufrimiento, ni la muerte. Es más, también como el apóstol nosotros podemos decir, por todas partes llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús para que vosotros, los que nos queráis escuchar, tengáis vida. En tercer lugar, como nos enseña Jesús, hemos de escapar de la lógica de la ambición y del poder
el Maestro nos advierte: sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. La lógica de los cristianos no es, pues, la lógica del poder, sino la lógica del amor, que lleva el servicio hasta el límite, como Jesús, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Esta lógica del servicio llevó al beato Pablo VI a promulgar en el día de hoy, hace 50 años, 1968, la encíclica Humane Vitae, en la que, desde la visión integral del hombre, exaltó el amor conyugal y estableció las bases para una paternidad responsable y una apertura a la vida por parte de los matrimonios que garantizara el futuro de la sociedad. Sus palabras, promoviendo la dignidad de la vida humana y la procreación y educación de los niños, son verdaderamente proféticas y forman parte de la ética social que llamamos doctrina social de la Iglesia. Queridos hermanos, el no haber escuchado la voz profética de la Iglesia nos ha sumido en España en un desierto demográfico y ha favorecido el debilitamiento de los matrimonios. Como dice el beato Pablo VI en el número 17 de esta encíclica, es un texto que quiero leeros entero para que comprendamos cómo hace 50 años el Papa previó todo lo que iba a suceder en Europa, en el continente donde estamos y en el mundo. Dice él: los hombres rectos podrán convencerse todavía de la consistencia de la doctrina de la Iglesia en este campo si reflexionan sobre las consecuencias de los modos y de los métodos de la regulación artificial de la natalidad. Consideren, antes que nada, el camino fácil y el amplio que se abriría a la infidelidad conyugal y a la degradación general de la moralidad. No se necesita, dice el Papa, mucha experiencia para conocer la debilidad humana y para comprender que los hombres, especialmente los jóvenes, tan vulnerables en este punto, tienen necesidad de aliento para ser fieles a la ley moral y no se les debe ofrecer cualquier medio fácil para burlar su observancia. Podría también temerse que el hombre, habituándose al uso de las prácticas anticonceptivas, acabase por perder el respeto a la mujer y, sin preocuparse más de su equilibrio físico y psicológico, llegase a considerarla como simple instrumento de goce egoísta y no como a compañera, respetada y amada. Son palabras densas y proféticas, pero continúa diciendo: reflexiónese también sobre el arma peligrosa que de este modo se llegaría a poner en las manos de las autoridades públicas despreocupadas de las exigencias morales. ¿Quién podría reprochar a un gobierno el aplicar a la solución de los problemas de la colectividad lo que hubiera sido reconocido lícito a los cónyuges para la solución de un problema familiar? ¿Quién impediría a los gobernantes favorecer y hasta imponer a sus pueblos, si lo consideraran necesario, el método anticonceptivo que ellos juzgaran más eficaz? En tal modo, los hombres, queriendo evitar las dificultades individuales, familiares o sociales que se encuentran en el cumplimiento de la ley divina, llegarían a dejar a merced de la intervención de las autoridades públicas el sector más personal y más reservado a la intimidad conyugal. Por tanto, continúa y finaliza el Papa, si no se quiere exponer al arbitrio de los hombres la misión de engendrar la vida, se deben reconocer necesariamente unos límites infranqueables a la posibilidad
de dominio del hombre sobre su propio cuerpo y sus funciones. Límites que a ningún hombre, privado o revestido de autoridad, es lícito quebrantar. Y tales límites no pueden ser determinados sino por el respeto debido a la integridad del organismo humano y de sus funciones, según los principios antes recordados y según la recta inteligencia del principio de totalidad ilustrado por nuestro predecesor Pío XII. Ahora nos parece que esto es muy lejano, 50 años, pero la malicia de la anticoncepción ha llevado detrás de ella todo el deterioro moral que hemos podido verificar en torno a la sexualidad humana, en torno al matrimonio, la familia y las ideologías que han surgido de aquí mismo. Por eso hoy es importante que recordemos que la Iglesia es madre y maestra y que en todo momento, comprendiendo las dificultades de lo que significa una paternidad y una maternidad responsables, nos acompaña con palabras que son proféticas. La canonización del Beato Pablo VI en el próximo mes de octubre viene a sancionar la importancia de estas palabras contenidas en su última encíclica, la Humane Vitae, de tanta trascendencia para la Iglesia y toda la sociedad. Al apóstol Santiago confiamos el presente y el futuro de nuestro pueblo. Del mismo modo que él fue asistido por la Virgen del Pilar, suplicamos su intercesión para que nos conceda ser una Iglesia libre, humilde y pobre, servidora de todos los hombres, que bajo su amparo se mantenga incólume en España la fe en Cristo, nuestro Salvador. Amén. Hemos escuchado las palabras de homilía de Monseñor Juan Antonio Reig Pla, que es el obispo de la diócesis de Alcalá de Henares. En esta diócesis, creo en esta parroquia Dios, de Santiago, Padre estamos Todopoderoso, celebrando la Eucaristía. Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor nuestro Dios, que hizo sentar en su reino al apóstol Santiago. Por nuestro Santo Padre el Papa Francisco, por nuestro obispo Juan Antonio, por los obispos, presbíteros y diáconos, por cuantos tienen un servicio en la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que atiendan con solicitud al bien de todos y favorezcan siempre la justicia y la verdad. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las regiones de España, para que logremos la convivencia pacífica a través del diálogo y la mutua comprensión. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos, por nuestros mayores, los inmigrantes, los impedidos, las personas necesitadas, los que viven solos y por nuestros difuntos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestra parroquia, para que, alentados por el testimonio del apóstol, llevemos siempre y en todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Señor, la oración de tu Iglesia que está en España, que reconoce al apóstol Santiago como patrono e intercesor. Por Jesucristo nuestro Señor. Y concluye la liturgia de la palabra. Comienza la liturgia eucarística con la presentación del pan y del vino.
el alimento de los creyentes, el alimento de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de fe. Siempre damos las gracias a todas las comunidades parroquiales que abren sus puertas, a todos nosotros, para que podamos hacer el programa desde las distintas parroquias. Hoy lo hacemos especialmente a esta comunidad de la parroquia de Santiago Apóstol en Torrejón de Ardoz. Al ser un día laboral, pues también han tenido que hacer un esfuerzo especial pues, para poder estar presentes, animar también el coro, la liturgia, todos los que han participado. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Purifícanos, Señor, con el bautismo salvador de la muerte de tu Hijo, para que en la solemnidad de Santiago, el primer apóstol que participó en el cáliz redentor de Cristo, podamos ofrecerte un sacrificio agradable por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso, Pastor eterno, porque Santiago, testigo predilecto, anunció el reino que viene por la muerte y resurrección de tu Hijo, y el primero entre los apóstoles bebió el cáliz del Señor. Con su guía y patrocinio se conserva la fe en España y en los pueblos hermanos y se dilata por toda la tierra.
mientras tu apóstol alienta a los que peregrinan, para que lleguen finalmente a ti por Cristo Señor nuestro. Por eso, Señor, con todos los ángeles, te alabamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santiago y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda.
Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Juan Antonio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Daos. Bueno, y el diácono veíamos que nos invitaba a darnos la paz, esa paz por la que la Iglesia reza todos los días, insistentemente, a Dios para que cambie los corazones, y que hoy especialmente pues pide para todo nuestro país, para toda España. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Nosotros el próximo domingo, 29 de junio, celebraremos el Día del Señor aquí en la 2 de Televisión Española desde la parroquia dedicada a otro de los apóstoles, Santo Tomás Apóstol, en Madrid. Celebramos a Santiago Apóstol. El nombre viene de la castellanización del original hebreo Jacob, Sant Jacob, Sant Jacob, ha dado origen a este nombre, a Santiago. Jaime, Jacob, Iago, Tiago, también Diego, son nombres que provienen de esta misma raíz con distintas transformaciones. Santiago, el apóstol peregrino, la tradición nos lo trae hasta España a predicar el Evangelio, unido también a la devoción de la Virgen del Pilar, la Virgen que se le aparece a él pues, junto al Ebro en momentos de dificultad, en momentos de cansancio. Y nosotros que la Iglesia aquí en España que ha venido celebrando la memoria de Santiago, también como nos relata la tradición, enterrado pues en Compostela, en ese campo de las estrellas, allí hasta donde llegó el cuerpo de este apóstol. Y celebración que siempre nos une a las raíces, a las fuentes de nuestra fe, a esta fe que la Iglesia pues ha recibido desde los primeros momentos de los primeros apóstoles. Una figura Santiago y su sepulcro en Compostela que desde la Edad Media ha ido arrastrando una gran devoción, se ha ido configurando pues lo que conocemos como el Camino de Santiago, Santiago como lugar de peregrinación que ha ido configurando también a nuestro continente, a Europa. Este Santiago al que denominamos el mayor para distinguirlo del otro apóstol, también Santiago que se conoce como el menor, hijo de Zebedeo, junto a su hermano Juan, pescadores allí en Bethsaida, cerca al lado del lago de Galilea, que se convierten en pescadores de hombres tras la llamada de Jesús. Oremos.
Al darte gracias, Señor, por los dones santos que hemos recibido en esta solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de España, te pedimos que sigas protegiéndonos siempre con su poderosa intercesión. Por Jesucristo nuestro Señor. Sabéis que entre los apóstoles Santiago fue el primer mártir, fue decapitado. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso grabadlo en vuestro corazón. Ahora Santiago disfruta de la felicidad eterna junto a Dios nuestro Padre, la Santísima Virgen y todos los ángeles y bienaventurados. Sabéis que Santiago entró, según una tradición hermosa, por el puerto de Cartagena, en Santa Lucía, y desde allí entró para España la luz de la evangelización. Hoy es un día solemne, hemos de darle gracias, vosotros tenéis que estar contentos por celebrar el titular de vuestra parroquia y sentir el ánimo de llevar adelante todo Torrejón el anuncio del Evangelio. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Compañera del Camino de Santiago, compañera del Camino de la Iglesia, nuestra compañera en el caminar es siempre María. A ella cantamos ahora. Y concluimos así la celebración de la Eucaristía en este día del patrono de España, Santiago Apóstol. Nosotros nos despedimos hasta el próximo domingo. A las 10:30 estaremos aquí en la 2 de Televisión Española para celebrar el Día del Señor desde la parroquia de Santo Tomás Apóstol. Hasta entonces, en nombre de todo el equipo que hace el programa, pues que tengan un feliz día y lo que nos queda de semana, pues que seamos felices. Buenos días, nos dé Dios.